Muy buenas noches, mi nombre es Marleidis. Y mi nombre es Adaís. Y les damos la bienvenida a su canal El Clamor de Medianoche. Hoy estamos muy emocionados porque hay diferentes personas conectadas a este canal de diferentes partes del mundo. Y deseamos que en esta noche y durante todo este mes se sienta el amor fraternal con este programa Sola Escritura. Le mandamos saludos a nuestros hermanos, empezando desde Canadá, al país de los Estados Unidos, del norte al sur, del este al oeste. También desde México y Centroamérica, desde el Caribe hasta Suramérica. Y también nuestros hermanos de África, Europa, Asia y el resto de los países. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor en medio de ellos. Y sí, hoy estamos congregados, porque aunque estamos separados por la distancia, no lo estamos en el sentir. Jesús dijo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así que de esta forma te decimos, bienvenido. Bienvenidos a nuestro programa Sola Escritura, así tal cual ha sido el lema de los reformadores a través de la historia. Este mes de abril será lleno de poder y bendición espiritual para el remanente pueblo de Dios. Te invitamos a que te unas aquí en el canal El Clamor de Medianoche. En esta noche, el pastor Cecilio Pérez le dará comienzo a este mes lleno de poder y del Espíritu de Dios. Así que démosle comienzo a Sola Escritura. Dios les bendiga. Saludos a nuestros queridos hermanos. Les deseamos a todos un feliz sábado. Y como siempre, que la paz, el amor y la gracia de Cristo cubran nuestras vidas. Les invito para orar y pedir la bendición de Dios. Oremos. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Mi Dios, te alabamos a ti, al único Dios verdadero, a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, gracias por este sábado que ya ha llegado y pedimos tu bendición ahora al estudiar tu santa palabra. Que tu Santo Espíritu, el Espíritu de Cristo, toque nuestros corazones y también el corazón de cada oyente, y que este mensaje que hemos de presentar en esta noche sea de gran bendición, aliento y esperanza para nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta noche quiero presentar a la luz de las Sagradas Escrituras y apoyado por el espíritu de profecía, mis creencias. Y repito, yo solo predico la palabra de Dios.
En estos últimos días, varios amigos míos han tenido el valor de llamarme. Otros, un poquito menos, pero me han enviado algunos mensajes de voz por medio de el teléfono. Y otros, a través de las redes sociales, están hablando de que yo y mis mensajes estamos confundiendo a la iglesia. Estamos dividiendo la iglesia. Y que si seguimos predicando estos mensajes, pues vamos a destruir la iglesia. Y apreciados hermanos, como dije hace unos momentos, los mensajes que yo predico no son mis mensajes. No son mis interpretaciones particulares. No son falsas doctrinas. No son herejías. No son mensajes ni que confunden, ni dividen, ni destruyen a la iglesia. La iglesia está dividida hace un buen tiempo. La iglesia está confundida hace un buen tiempo. Y la iglesia está en apostasía desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, si la iglesia está dividida y confundida por las falsas doctrinas y prácticas mundanas que se han introducido dentro de la iglesia por hombres ilustres, por hombres bien preparados, que han ido cambiando astutamente y poco a poco las doctrinas de la iglesia, introduciendo herejía. Por lo tanto, yo no soy el culpable del estado de apostasía en que está viviendo nuestra iglesia. En esta noche, yo te digo a ti, mi hermano, mi hermana, que Dios es mi juez y Dios sabe y está anotado en el reino, en los cielos, que yo solo predico solo escritura, la Biblia y el espíritu de profecía. Y todos los que me escuchan pueden ser testigos y pueden juzgarme de que lo que yo estoy diciendo es palabra de Dios, no es invención humana. Amados hermanos, yo solo predico de la Biblia, yo solo predico del espíritu de la profecía. Por lo tanto, mis mensajes no pueden confundir a la iglesia. Mis mensajes no pueden dividir a la iglesia. Mis mensajes no son falsas doctrinas, ni son herejía. Ahora, ¿cuál es mi creencia? Mi creencia está basada en lo que dice la Biblia y el espíritu de la profecía. Yo creo y predico el Padre y el Hijo. No es invento mío. No es una creencia mía, no es una interpretación mía. Es que la Biblia y el espíritu de profecía así lo declaran. Y en esta noche, a la luz de las Sagradas Escrituras y a la luz del espíritu de la profecía, yo voy a hablar de esta gran doctrina. Creo en la gran verdad del Padre y del Hijo. Solo escritura. Y para ello voy a usar las dos fuentes de información, la Biblia y el espíritu de profecía. Comienzo allí con 2 de Juan. En los versículos del 8 al 10. Dice así la palabra de Dios. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la del Padre y del Hijo, no lo reciban en casa
ni le digáis bienvenido. Palabra de Dios, solo escritura. Te pregunto, ¿cuál es la doctrina de Cristo? Está bien clara. San Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. La doctrina de Cristo es el plan de la salvación realizado según la Biblia y el espíritu de profecía por el Padre y el Hijo solos un día en la eternidad. Esto no lo digo yo, esto no lo he inventado yo, esto lo dice la palabra de Dios y el espíritu de la profecía. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23. Dice así: ¿quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Palabra de Dios. No es mi interpretación que yo crea en la doctrina del Padre y del Hijo. Seguimos adelante. Primera de Corintios, apóstol Pablo, capítulo 8, versículos 5 y 6. Pues que hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Dice el versículo 6. Para nosotros, este es el apóstol Pablo, para nosotros, sin embargo, hay solo un Dios. Y ahora especifica, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y añade, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Entendemos? Juan, en su segunda epístola, habla de la doctrina del Padre y del Hijo. Juan, en su primera epístola, nos habla de que solo hay un Dios. Y ahora el apóstol Pablo también nos habla de que solo hay un Dios y un Señor, Jesucristo. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo predico porque está escrito en la palabra de Dios. Eso no es herejía, ni falsa doctrina, ni eso divide a la iglesia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso, hermano, repito, es lo que predico. Miren, Juan, capítulo 10 y versículo 30. Yo y el Padre uno somos. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Yo y el Padre uno somos. Eso es lo que creo, hermano. Esto no divide a la iglesia. Ahora, miren esta cita guay. Dios es el Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para el Hijo. Notemos, hermano, relación de Padre y de Hijo. Eso está en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 266. Otra cita guay. Como el legislador, Jesús ejercía autoridad de Dios. Sus órdenes y decisiones eran apoyadas por el soberano del trono eterno. La gloria del Padre era revelada en el Hijo. Estaba tan perfectamente relacionado con Dios, tan completamente imbuido de su luz, que el que había visto al Hijo había visto al Padre.
Su voz era como la voz de Dios. Dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Nadie, escuchen, nadie conoce al Hijo sino el Padre. No hay otro que conozca lo íntimo del Padre como el Hijo. No hay otro. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Hermano, eso es obvio. Eso es claro. El que no entienda esto tiene un velo bien grande puesto en sus ojos. Hay aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí están los versículos de la Biblia que hablan esto y la Revium Angera de 1890. Ahora, mi hermanito, la gran verdad del Padre y del Hijo no confunde a la iglesia. La gran verdad del Padre y del Hijo no destruye a la iglesia. La gran verdad del Padre y del Hijo no es una falsa doctrina, no es una herejía. Yo creo esto y lo predico porque es palabra de Dios, solo escritura. Mi hermano, Dios te dio a ti libre albedrío. Dios te ha dado a ti una mente para que tú proceses. Si tú quieres creer que aparte del Padre y del Hijo hay otro Dios, bueno, esa es tu creencia y yo te la respeto y aún más Dios te la respeta. Pero vamos a descubrir en esta noche a través de solo escritura, la Biblia y del espíritu de profecía, que en todo el programa de Dios, desde antes de la fundación del mundo, un día en la eternidad, hasta la erradicación del pecado y en la eternidad, solo han existido Padre e Hijo. Escúchalo, solo han existido como Dios, Padre e Hijo. Y la Biblia se va a encargar de revelarlo, no yo. La Biblia, solo escritura. Ahora vamos a viajar en alas del tiempo a la eternidad antes del pecado. Y vamos a ver quiénes eran los que vivían en ese tiempo antes del pecado, un día en la eternidad. Vamos a ver qué dice la Biblia. Allí en Zacarías, capítulo 6, profeta Zacarías, capítulo 6 y versículo 13. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará, y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. No tres, Padre e Hijo. Consejo de paz. Esta frase describe el convenio entre el Padre y el Hijo para la salvación del hombre. Comentario bíblico adventista, página 1121. El comentario dice que el convenio, el plan de la salvación en el concilio de paz fue entre el Padre y el Hijo. Yo creo eso, ¿no? Colosenses, capítulo 1 y versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido revelado. ¿Cuál? El concilio de paz, el plan de la salvación. Romanos, capítulo 16, versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos ¿de qué? De la eternidad. Ahora dice la sierva de Dios, quien va a aclarar aún más esto. Dice ella, el plan de redención fue preparado en las deliberaciones entre el Padre y el Hijo. Entonces, Cristo se comprometió a responder por el hombre si éste resultaba desleal,
se comprometió a efectuar una expiación que uniría a toda alma creyente con Dios, el que coloca sus pecados sobre el sustituto y garantía. En su infinito amor, Cristo ideó el plan de la salvación. Está listo para cumplir ese plan en favor de todos los que cooperen con Él, intercediendo por ellos. Dice al Padre: no les impute a ellos sus pecados, sino colócalos sobre mí. Sé misericordioso con sus injusticias y no recuerdes más sus pecados e iniquidad. El Padre y el Hijo. Así que, ¿quiénes realizaron, quienes prepararon un día en la eternidad, en el Consejo de Paz, el plan de la salvación? Dos: el Padre y el Hijo. Esta doctrina no confunde a la iglesia. Esta doctrina no divide a la iglesia. Esta doctrina no destruye a la iglesia. A la iglesia la están destruyendo otras cosas. Avancemos. Ahora, ¿qué lugar ocupaba Lucifer en el cielo antes de la caída del pecado? Antes de que cayera en el pecado. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 28 y versículos 14 y 15. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué lugar ocupaba Lucifer en el cielo? Era un querubín grande, querubín cubridor que estaba siempre en el trono de Dios. ¿Qué dice la sierva de Dios argumentando de esta cita bíblica? Vamos allí a leer. Al referirse a Satanás, Cristo dijo, wow, quien está hablando es Cristo, no ha permanecido en la verdad. Hubo un momento cuando Satanás mantuvo una relación con Dios. Jesucristo y los ángeles. ¿Con quién tuvo una relación de santidad Lucifer en el cielo? Dios, Jesucristo y los ángeles. Yo creo eso. Se enalteció en los cielos Satanás, irradiaba la luz y la gloria que provenía del Padre y del Hijo. ¿Gloria de quién es? De dos, Padre e Hijo. Pero llegó a ser desleal y perdió su santidad y su posición como querubín protector. Manuscrito 39, 1894. Seguimos. Los ángeles leales se apresuraron, esta es otra cita, a llegar hasta el Hijo de Dios y le comunicaron lo que ocurría entre los ángeles. Encontraron, escuchen, encontraron al Padre en consulta con su amado Hijo. ¿Cuántos? Dos, Padre e Hijo, para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, podrían fin para siempre a la autoridad que había asumido Satanás. Historia de la redención, capítulo 1. No te doy página para que leas este capítulo y se te abran los ojos. Cita Guay. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. ¡Wow!
¿Entendiste eso, hermano querido? Lucifer en el cielo, antes de su rebelión, era un ángel muy honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Pongamos posiciones en el cielo. Número 1, el soberano, el Padre. Número 2, el Hijo, igual al Padre. Y número 3, bueno, era después del Hijo de Dios, era Él. ¿Falsa doctrina? ¿Esto divide a la iglesia? ¿Esto es una herejía? ¿Esto es una falsa doctrina? Mi hermano querido, si tú lo piensas, hay un serio problema. Solo Escritura. No lo digo yo, estoy diciendo y repitiendo lo que dice palabra de Dios. Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Antes de la entrada del pecado y en la eternidad, 2, 1, el Padre y el Hijo. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. El gran creador convocó las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono del Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunidos a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo su Hijo fuera igual a él, de modo que donde quiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Hermano, aquí se habla de relación de padre e hijo solamente. Lee Historia de la Redención, capítulo 1, para que se te amplíe tu conocimiento y visión. Otra cita guay. Había llegado la hora de entonar felices cantos de alabanza a Dios y a su amado Hijo. ¿Alabanzas a quiénes? A dos, Padre e Hijo. Palabra de Dios. Satanás había dirigido el coro celestial, había dado la nota. Luego toda la hueste angelical se había unido a él. Y entonces en todo el cielo había resonado acordes gloriosos en honor a Dios y a su amado Hijo. Dos, esto no es herejía. Esto no divide a la iglesia. Esto no trae confusión. Esto no es una falsa doctrina. Esto es palabra de Dios. Pero ahora, en vez de esos dulcísimos acordes, palabras de ira y discordia resonaban en los oídos del gran rebelde. ¿Dónde está él? ¿No es acaso todo esto un horrible sueño? ¿Fue expulsado del cielo? ¿Nunca más se abrirán sus puertas para permitirle entrar? Se acerca la hora de la adoración, cuando los santos y resplandecientes ángeles se postran delante del Padre. Nunca más se unirá al cántico celestial. Nunca más se inclinará reverente y con santo temor ante la presencia del Dios eterno. Lee Historia de la Redención, el capítulo 3, para que veas todo esto. Te pregunto, ¿esto que acabo de decir son mis opiniones? ¿Son mis conceptos? ¿Es una falsa doctrina? ¿Es una herejía? ¿Divide la iglesia? ¿Confunde la iglesia? ¿Está destruyendo la iglesia? Dios es juez y Dios juzgará.
a mí lo que estoy diciendo y juzgará a aquellos que me critican porque estoy dividiendo la iglesia. Vamos a avanzar. Vamos al momento de la creación de este mundo. Preguntamos, ¿quiénes participaron directamente de la creación? Hay opiniones divididas, pero dejemos que la Biblia y el espíritu de la profecía nos contesten esta pregunta. Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, vamos a ver quién es ese Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí está la confusión. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién es ese Espíritu? Cita White. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. El Padre no estaba solo. Tuvo un compañero. 2, 3, 4. Eso no es lo que dice la palabra ni la profeta. Tuvo un compañero. Tuvo un colaborador, no 2, ni 3, ni 4, que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Biblia. Primero de Juan 1, 1 y 2. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno. Palabra de Dios. Esto no es herejía. Uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. El único ser. No habían 2, no habían 3, no habían 4. El único ser que podía entrar en los secretos del Padre era el Hijo. Y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus salidas son desde los días de la eternidad, principio, desde los días de los siglos de la eternidad. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él, con el soberano, con el Padre, estaba yo ordenándolo todo. Escuchen, ¿quién era el que ordenaba? ¿Quién era el que se movía? Cristo. Le está diciendo aquí la palabra de Dios. Si no lo ves, hay un problema serio en tu vista espiritual. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Ahora, Cristo era el que lo ordenaba. ¿Por qué? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Aquí está escrito en verde. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Porque el Señor, Cristo, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, de Cristo, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Amado hermano, yo tengo que creer eso, porque eso lo declara solo Escritura, la Biblia y el espíritu de la profecía. Lee Patriarcas y Profetas, capítulo 1, del párrafo 4 en adelante, para que tus ojos se abran. El problema que hoy tenemos es que no estudiamos. Hoy no vamos a los libros rojos porque se han empolvado y han sido retirados. Pero yo te digo, hermano, ve a la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios. Al pueblo de Dios antiguamente se le llamaba el pueblo del libro,
¿El pueblo de qué? De la Biblia. Hoy no. Hoy es el pueblo que está enfocado leyendo los libros de nuevos enfoques, de nueva de teología. Y han olvidado la Biblia y han olvidado el espíritu de la profecía. Por eso es que hay tanta ignorancia acerca de este tema. Pero tú tienes que investigarlo por ti mismo, averiguarlo por ti mismo. Y lo que dice Dios, créelo, acéptalo. Y lo que dice Dios no divide la iglesia, no destruye la iglesia, no es una falsa doctrina ni una herejía. Siguiente cita. El Padre obró por medio de su Hijo. Y el Espíritu de Dios, que es Cristo, y el Padre obró por medio del Hijo en la creación de todos los seres, porque por Él fueron criadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por Él y para Él. Colosenses 1:16. Palabra de Dios. Los ángeles son los ministros de Dios que irradiando la luz constantemente dimana de la presencia de Él y valiéndose de sus rápidas alas se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el unigénito de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria, el sostenedor de todas las cosas, con la palabra de su potencia, tiene la supremacía sobre todos ellos. Un trono de gloria, excelso desde el principio, era el lugar de su santuario, una vara de equidad, el cetro de su reino, alabanza, magnificencia delante de Él, fortaleza y gloria en su santuario, misericordia y verdad van delante de su trono. Ahí están las citas bíblicas y está patriarcas y profetas. ¿Falsa doctrina? No. Verdadera doctrina. Yo creo eso. Eso no confunde. Eso no es herejía. Continuemos nuestro paso a través del programa de Dios y de Cristo para este mundo. La creación del hombre. Donde algunos dicen allí estaban los tres. ¿Cuáles tres? Hasta el momento nada más que se mencionan ¿qué? Dos. Y el tercero, el Espíritu de Cristo. Porque el Señor es el Espíritu. Dice Pablo. Dice la Biblia. Yo lo creo. Si tú no lo crees, bueno. Génesis capítulo 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra. Hasta aquí solo vemos al Padre y al Hijo que tienen personalidad. El que me ha visto al Padre. Ahora, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A la imagen de quién? Del Padre y del Hijo. Eso está claro, eso está obvio ahí. Si usted no lo ve, hay un problema serio. Ahora, ¿qué dice la sierva de Dios? El Padre y el Hijo. Vuelve otra vez a repetir la gran verdad del Padre y del Hijo. El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que había proyectado. Ellos contemplaron la obra grandiosa y admirable que habían proyectado un día en la eternidad. La creación del mundo, la tierra que salió de las manos del Creador, era sumamente hermosa. Los ángeles se regocijaban al contemplar las admirables y hermosas obras de Dios. Historia de la redención. Otra cita. El Padre consultó con el Hijo. Con nadie más. Con nadie más. El Padre consultó con el Hijo. Esto no es herejía. Esto no es una falsa doctrina. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear ¿a quién? Al hombre para que habitara la tierra.
lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se le pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles, tendría el favor de Dios, podía conversar con ellos y estos con él. Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. Historia de la redención. Lee ese capítulo. Sigue relatando la sierva de Dios. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo, vuelve a repetir, Padre e Hijo, llevaron adelante su propósito ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Tres, ¿de dónde lo sacas? ¿De dónde lo sacas? El Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. 2. Doctrina bíblica, verdadera, solo Escritura. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hermano, ¿no entiendes esto? Si no entiendes esto así, hay un problema espiritual de discernimiento espiritual, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y eso lo dice el Señor. Cita White. Adán y Eva estaban encantados con la belleza de su hogar edénico y se deleitaban con los pequeños cantores que les rodeaban, revestidos de brillantes y primorosos plumaje, que gorjeaban su melodía alegre y feliz. Y escuchen, la santa pareja unía sus voces a las de ellos en armoniosos cantos de amor, alabanza y adoración al Padre. ¿Y a quién? Y a su Hijo. 2. Esto no es herejía, hermano. Por las muestras de amor que le rodeaban, reconocían el orden y la armonía de la creación, que hablaban de un conocimiento y una sabiduría infinitos. Continuamente descubrían en sus edénicas moradas alguna nueva belleza, alguna gloria adicional que henchía sus corazones de amor más profundo, y arrancaban de sus labios expresiones de gratitud y reverencia hacia su Creador. Historia de la redención. Todo lo que estoy leyendo es palabra de Dios, solo Escritura. Esto no divide a la iglesia. Esto no destruye a la iglesia. Esto no provoca apostasía, al contrario, adoración al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. ¡Wow! Cita White. Adán y Eva aseguraron a los ángeles que nunca desobedecerían los expresos mandamientos de Dios, pues su mayor placer consistía en hacer su voluntad. Los ángeles se unieron a ellos en santos acordes de música armoniosa, y mientras sus himnos se elevaban a las alturas del bendito Edén, Satanás escuchaba la melodía de gozosa adoración al Padre y al Hijo. 2. Entiende esto, mi hermano, no 3. Palabra de Dios, no es invento mío. Hemos hablado, hermano, hasta aquí. Padre e Hijo en el concilio de paz. Padre e Hijo resolviendo el problema de ¿quién? De la caída de Satanás. Padre e Hijo, número 3, en la creación
del mundo. Número 4, padre e hijo crearon al hombre a su propia imagen. No es invento mío, no es una falsa doctrina, es la verdad tan clara, tan diáfana como la luz del mundo, Cristo Jesús, que se revela en su palabra. Continuemos avanzando en el gran programa de Dios y vamos al bautismo, donde también dicen que están los tres. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, solo escritura. Mateo, capítulo 3, versículo del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo no necesito ser bautizado. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos fueron abiertos. Y escuchen, y vio al Espíritu de Dios. Y la Biblia y el Espíritu de profecía se van a encargar de definir quién era ese Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pues bien, vamos a la profeta, que es la voz autorizada de Dios para explicar esto. No los hombres, no los teólogos, no. Palabra de Dios. Yo creo en la profeta. Dice ella: después que Jesús salió del agua, fue a la orilla del Jordán y se inclinó en actitud de oración. Como el ejemplo del creyente, su humanidad sin pecado pidió ayuda y fortaleza a su Padre Celestial. Cuando estaba por comenzar sus labores públicas como el Mesías, los ángeles nunca antes habían escuchado una oración como la que ofreció Cristo en su bautismo. Y estuvieron dispuestos a ser los portadores del mensaje del Padre para su Hijo. Querían ser los portadores. ¿De cuál mensaje? Ahora lo vamos a ver. ¿Pero qué? No. ¿Pero qué? No. Miren, hermano, lo que dice aquí en verde. Directamente del Padre procedió la luz de su gloria. ¿De otra persona? ¿De otra persona? Cristo estaba a la orilla del Jordán, el Padre en el trono, y directamente del Padre procedió la luz de su gloria. Jesús en la tierra y el Padre en el cielo, y del Padre, directamente del Padre, no de otra persona. No lo invente, porque eso sí es una herejía, eso sí es una falsa doctrina, eso sí divide a la iglesia. Directamente del Padre procedió la luz de la gloria. Se abrieron los cielos y rayos de gloria descansaron sobre el Hijo de Dios y tomaron la forma de una paloma en apariencia bruñida de oro. Pero ahora escuchen, la forma semejante a la paloma era un emblema de la humildad y amabilidad de Cristo. ¿Era Cristo humilde? ¿Era Dios? ¿Se despojó? ¿Eso lo vio el Padre? Y entonces esa paloma era un símbolo de la humildad. Eso lo dice la Biblia, el Espíritu de profecía. Créelo, mi hermano. No te dejes confundir por otro que diga que no. Esa sí es una falsa doctrina. Eso sí es una herejía. Y eso sí divide a la iglesia. Pero no. Se callan. ¿Por qué? Bueno, Dios sabe. La forma semejante a la de la paloma era un emblema de la humildad y amabilidad de Cristo. De los cielos abiertos se oyó las palabras: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A pesar de que el Hijo de Dios estaba revestido de humanidad, Jehová, con su propia voz, le aseguró que era Hijo del Eterno. De Revium Algeran, 21 de enero, 1873. Estamos enfocados en otros libros y hemos dejado que la verdadera fuente de la sabiduría.
Qué triste, hermano. Pero bueno, el Señor te dice escudriña. Escudriña tú, mi hermano. No deja que otro te enseñe, no. Escudriña tú. Y lo que la Biblia dice y lo que dice el Espíritu de profecía, esa es la sana doctrina. Esa es la verdad que tú debes creer. Yo la he creído. Por eso me dicen que yo estoy destruyendo la iglesia por predicar esto. Dios es juez. Continuemos y ahora vayamos al plan de la salvación en la tierra. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 19? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quiénes estaban reconciliando al mundo? El Padre y el Hijo. 2. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió para nosotros. 2. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Esta es la verdad. Este es el camino. Esta es la verdadera doctrina. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. 2. ¿Te das cuenta, hermano, a través de qué? De todo el proceso del que se acordó en el concilio de paz y todo lo que ha ocurrido es la historia del Padre y del Hijo. Yo tengo que creer eso, hermano. Eso no es una falsa doctrina. Juan, capítulo 5 y versículos 23 y 24. Para que todos honren al Hijo como honren al Padre. ¿A quienes hay que honrar? Al Padre y al Hijo. Palabra de Dios. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo creo que el Padre es el soberano y que Cristo es el Señor, el Redentor. Eso lo dice la Biblia. Eso lo creo y eso lo predico hoy, mañana y siempre, mientras Dios me lo permita. Eso no es herejía. Esa es la gran verdad que el mundo necesita conocer. El amor del Padre y del Hijo. Esos son los únicos que son dignos de ¿qué? De verdadera adoración. No adores a un tercero que no ha aparecido todavía en la historia como una persona como Dios. No hay 3 dioses, hermano. Hay 2. Citahuay. La gloria del Padre era revelada en el Hijo. Estaban tan perfectamente relacionados con Dios, tan completamente imbuidos de su luz, que el que había visto al Hijo había visto al Padre, y su voz era como la voz de Dios. ¡Wow! Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. No hay 3, hay 2 que se conocen, ¿qué? Recíprocamente. El Padre es el único que conoce al Hijo y el Hijo es el único que conoce al Padre. Palabra de Dios. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelárselo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahí está en la cita, Revium Agera, 7-1, 1890. Hermano, esto no es herejía. Lo que estoy predicando no es herejía, es verdad. No es falsa doctrina, es verdadera doctrina. No divide a la iglesia, la une. No descarría a la iglesia, al contrario que la lleva al Padre y al Hijo. Continuemos y vayamos ahora para ver al Padre y al Hijo en la cruz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo, capítulo 27, versículos 45 y 46. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
En aquella hora terrible, Cristo se vio desamparado porque caían sobre él el pecado tuyo y mío de la humanidad. Y esto nos separó de Dios. Porque el pecado nos separa a nosotros de Dios y también en ese momento, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué dice la sierva de Dios? ¿Qué dice de la sierva de Dios de esta escena? Dice, mientras el divino doliente pendía de la cruz, los ángeles le rodeaban. ¿Quiénes estaban allí al lado de la cruz cuando estaba colgado entre cielo y tierra? Los ángeles. Lo dice la palabra. Mientras lo contemplaban y oían su clamor, se preguntaban con intensa emoción, ¿no lo salvará el Señor Jehová? Entonces se pronunciaron las palabras, el Señor ha jurado y no se arrepentirá. El Padre y el Hijo han jurado cumplir los términos del pacto eterno. Allá, un día en la eternidad, ellos dos solos, el Padre y el Hijo, han jurado cumplir los términos del pacto eterno. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, gloriosa esperanza. Cristo no estaba solo al consumar el gran sacrificio. Este era el cumplimiento del pacto convenido entre el Hijo y su Padre desde antes de la fundación del mundo. Se habían estrechado la mano al pronunciar la solemne promesa de que Cristo llegaría a ser el fiador de la raza humana si esta era vencida por las sofisterías de Satanás. Dios nos cuida, marzo 6, matutina de la señora Fay. Amado hermano, esta es una doctrina verdadera. Este es un mensaje verdadero, el mensaje del Padre y del Hijo. 2, no 3. Vamos al día del juicio. Vamos al día del juicio. Preguntamos, ¿quiénes estarán oficiando en el día del juicio? Dice allí Daniel, capítulo 7, 9 y 10. Estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de día, obvio, el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí está el Padre. Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Quiénes estaban en el juicio investigador? El Padre, el anciano de día, los millares de millones de ángeles y el Hijo del Hombre, Cristo Jesús. El Padre y el Hijo y los ángeles, como en la cruz. Cita White. Escuchen esto. Ese era el juicio en el lugar santísimo. Dice, Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Mal aplicado a la reverencia. Claro, hay que estar con reverencia ante Dios. Es cierto. Pero se aplica aquí en el trono de Dios. Vi un trono. Y sobre él estaba sentado el Padre y el Hijo. Hermano, ¿no te llama la atención constantemente en que en todo el proceso del plan de la salvación qué? 2. A mí me llama la atención. Y por eso predico esto, que no es herejía, que no es una falsa doctrina, que no divide a la iglesia. Vi un trono y sobre él sentado el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. ¡Wow! No pude contemplar la persona del Padre, pues la cubrió una nube de gloriosa luz. Pregunté,
a Jesús si su padre tenía forma como el Hijo? Dijo que la tenía, pero que ya no podía, que yo no podía contemplarla, porque dijo, si la llegas a contemplar, la gloria de su persona, dejas de existir. Ahora, allí vemos al Padre. Vi al Padre levantarse del trono y en su carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó, obra de juicio. Después de eso vi un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego. Llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde estaba el Padre sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante de su Padre. Primeros Escritos, páginas 54 y 55. Palabra de Dios. Hermano, la verdad del juicio, que yo creo y la predico como está escrita en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, no es una herejía, no es una falsa doctrina, no divide a la iglesia, al contrario, la une. En su segunda venida, ¿cómo vendrá Cristo? Palabra de Dios, Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. El Hijo del Hombre viene en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Otra vez el Padre y el Hijo vienen en su gloria, cada uno en su gloria, y los ángeles, los ministradores del plan de la salvación. Cita White. Cristo vendrá en su propia gloria, en la gloria del Padre y en la gloria de los santos ángeles. ¿Te das cuenta, hermano? El Padre y el Hijo en todo, y los ángeles no mencionan otro Dios. ¿Por qué entonces creerlo? Millones de millones y millares de millares de ángeles, los hermosos y triunfantes hijos de Dios, que se pasean una inconmensurable hermosura y gloria, los escoltará en su camino. En lugar de la corona de espinas, Él llevará una corona de gloria, una corona dentro de una corona. En lugar de ese antiguo manto de púrpura, estará vestido con un ropaje blanco, más puro, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blanco. Y en su vestido y en su muslo habrá escrito un nombre: Rey de Reyes y Señores y Señor de señores. Maravillosa gracia. Matutina de Elena G. de White, 16 de diciembre. Mientras ustedes leen las matutinas de los hombres, yo me he dedicado a estudiar las matutinas, las 18 matutinas de Elena G. de White. ¡Wow! Por eso creo lo que creo y predico lo que estoy predicando. Ahora, el Padre y el Hijo asentarán su trono en la tierra nueva. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis, ¿no? 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como un esposo ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, el Padre. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién es el que estaba sentado en el trono? Cristo. ¿Por qué? Porque el que creó el cielo, la tierra, el Edén, fue Cristo. Y ahora Él es el encargado, ¿otra vez de qué? De recrear el nuevo Edén. Yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa. Yo soy la Omega. Yo soy el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y la Omega? El primero y el último. Cristo Jesús, tu Rey, mi Señor, vuestro Señor.
A su nombre, gloria. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Quién es el que sacia tu sed? Cristo. Yo soy el agua viva. Yo soy el pan vivo. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Eso lo dice palabra de Dios, espíritu de profecía. Cita Juárez. Toda la naturaleza en su incomparable hermosura ofrecerá a Dios un constante tributo de alabanza y adoración. El mundo estará bañado con la luz del cielo. Cuando las estrellas del alba contemplen la escena, alabarán, y los hijos de Dios clamarán de gozo, y Cristo y Dios se unirán para proclamar: no habrá más pecado, ni habrá más muerte. ¿Quiénes proclamarán no más pecado y no más muerte? El Padre y el Hijo. Esto no es herejía. Esto es una preciosa verdad. Cita Juárez. Un poco más y veremos al Rey en su hermosura. Un poco más y Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Entonces innumerables voces entonarán el himno: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lee el deseado de toda la gente, para que veas la hermosura de este cuadro que estamos narrando aquí en esta cita de la Revium Algera 1311 de 1913. Cita Juárez. Todos los santos redimidos verán y apreciarán como nunca antes el amor del Padre. ¿Y de quién? ¿Y del Hijo? No tres. Y las lenguas inmortales expresarán cantos de alabanza. Él nos ama y dio su vida por nosotros. Carta 27, 1890. Cita Juárez. En aquel día los redimidos resplandecerán en la gloria del Padre y del Hijo. 2. Tocando sus arpas de oro, los ángeles darán la bienvenida al Rey y a los trofeos de su victoria. Se elevará un canto de triunfo que llenará todo el cielo. Cristo habrá vencido, entrará en los atrios celestiales, acompañado por sus redimidos, testimonios de que su misión de sufrimiento y sacrificio no fue en vano. En aquel día los redimidos resplandecerán en la gloria del Padre y del Hijo. 2, no 3. Tocando sus arpas de oro, los ángeles darán la bienvenida al Rey y a los trofeos de victoria. Se elevará un canto de triunfo que llenará todo el cielo. Cristo habrá vencido, entrará en los atrios celestiales, acompañado por su redimido, testimonios de que su misión de sufrimiento y sacrificio no fue en vano. Joya de los testimonios, tomo 3, página 432. Cita Juárez. Desde la eternidad hubo una unidad completa entre el Padre y el Hijo. Falsa doctrina, herejía, gloriosa verdad. De 2, Padre e Hijo, no de 3. Desde la eternidad hubo una unidad completa entre el Padre y el Hijo. Eran 2, no 3. 2 en individualidad, pero uno en espíritu, corazón y carácter. Más claro no puede ser. Si tú no ves esto, órale a Dios para que abra tu entendimiento, escudriña, busca y verás que es el Padre y el Hijo, y el Espíritu es Cristo mismo. Lo dice la Biblia. Y este no es el tema, porque esto se va a tratar mañana. Mi tema en esta noche es Padre e Hijo. Deje que el ejemplo más brillante
que el mundo haya visto hasta ahora sea su ejemplo. En lugar de los hombres más grandes y sabios de esta época, que no conocen a Dios, tienen la Biblia pero no conocen a Dios, no tienen discernimiento espiritual porque no son espirituales, y las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Dice, deje que el hombre más brillante, Cristo Jesús, que el mundo haya visto Cristo Jesús, hasta ahora sea su ejemplo. En lugar de los hombres más grandes y sabios de la época que no conocen a Dios, ni a Jesucristo, a quien Él les ha enviado. Y miren, hermano, miren esta cita que está aquí en amarillo. El Padre y el Hijo solamente deben ser adorados. El Padre y el Hijo solamente deben ser adorados. ¿Entiende eso, mi hermano? Aquí está en esta cita bíblica del 7 del Espíritu de Profecía del julio 7 de 1899. Yo predico eso porque creo eso. Esa verdad no divide a la iglesia. Eso no es herejía. Eso no es una falsa doctrina. No, no te dejes engañar por lo que están diciendo eso. Ve a la palabra, escudriña la palabra, vive con el espíritu beliano y tú encontrarás la verdad tal cual es en Jesús, en solo escritura y el espíritu de profecía. Amados hermanos, según terminando ya en esta noche, según lo que hemos estudiado en esta noche, a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía, yo no he dicho nada más que repetir lo que dice la Biblia, la verdad bíblica del Padre y del Hijo. Y debemos sacar conclusiones. Número 1. El Padre y el Hijo estaban solos desde la eternidad antes del pecado y estarán juntos en la eternidad cuando el pecado termine. Yo te pregunto, ¿esta doctrina es falsa? ¿Esta doctrina es herejía? ¿Esta doctrina destruye a la iglesia? No, amados hermanos. Esta doctrina es verdadera. Esta es la doctrina de la verdad del Padre y del Hijo. Créela, porque lo dice Dios. Número 2. El Padre y el Hijo, ellos solos resolvieron la rebelión de Lucifer en el cielo. Esto no es una falsa doctrina. Esto no es una herejía. Esto no divide a la iglesia. Número 3. El Padre y el Hijo estaban solos en la creación del mundo. Esto no es una falsa doctrina. Esto no es herejía. Esto no divide a la iglesia. Número 4. El Padre y el Hijo crearon al hombre a su imagen. Esto no es una falsa doctrina y no es una herejía, ni destruye a la iglesia. En el bautismo de Jesús solo se manifestó la presencia del Padre y del Hijo. La luz que bañó allí, que vino como en forma de paloma, procedió del Padre. Eso lo dice la palabra y yo lo creo y lo predico. Si tú no lo entiendes así, mi hermano, es tu problema. Número 6. El plan de la salvación. El Hijo estaba reconciliando al mundo con el Padre. Esto no es una herejía, esto no es una falsa doctrina, esto no divide a la iglesia. Número 7. En la cruz estaba el Padre y el Hijo solos y los ángeles. Esto no es una falsa doctrina, ni herejía, ni divide a la iglesia. Número 8. En el juicio investigador estaban el Padre, el Hijo y los ángeles. Esto no es una falsa doctrina, ni herejía, ni divide a la iglesia. Número 9. En su segunda venida, Cristo vendrá en la gloria del Padre y en su propia gloria y la compañía de los ángeles. Esto no es una falsa doctrina ni herejía. Esto no divide a la iglesia. En la tierra nueva estará el trono del Padre y del Hijo. Esto no es una falsa doctrina, no es una herejía, no destruye a la iglesia. Amados hermanos que me escuchan en esta noche, estas grandes verdades del Padre y del Hijo es el último mensaje que la iglesia tiene que proclamar al mundo entero con gran poder. El mensaje de la verdad presente es la verdad del Padre y del Hijo. El mensaje de la verdad de la verdadera adoración que hay que proclamar en el mensaje del tercer ángel
es adorar al Padre y al Hijo, los que hicieron el cielo y la tierra. Este mensaje lo ha de predicar un grupo especial, el remanente que está saliendo de las abominaciones que se están produciendo dentro del pueblo de Dios. Y tú lo estás viendo, y tú lo estás oyendo, y sigues dentro de esas abominaciones, bebiendo del vino de la Babilonia. El mensaje para esta hora es adorar al Padre y al Hijo. Mire lo que dice Apocalipsis. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. En el juicio dos, el Padre, el Hijo y los ángeles. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Dos crearon este mundo. Así lo dice la palabra. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguna adora a la bestia y a su imagen, recibirá la marca en su frente o en su mano, y también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, y nadie que reciba la marca. Amados hermanos, esta gran verdad del Padre y del Hijo es la verdad presente, es el mensaje del tercer ángel que será proclamado en el mundo entero por el fiel remanente que no está participando de las herejías, tomando del vino de la Babilonia. El remanente es un grupo especial que estará compuesto por 144,000 con el poder del cuarto ángel. Y ese cuarto ángel es Cristo, porque el Señor es el Espíritu. El Espíritu es Cristo desposeído de la naturaleza humana. Cristo lleva dos naturalezas, la humana y la divina. La humana es personal para siempre y la divina es la que trabaja en tu corazón. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy tu único intercesor. Pongan los ojos en mí. Esa es la gran verdad que hay que proclamar en el mundo antes que Cristo venga. Allí, en Apocalipsis 14 se describe esta escena. Después miré allí al Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de ¿quiénes? Del Padre y de su Hijo escrito en la frente. La historia se repite: Padre e Hijo. Y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de una gran trueno. Y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y estaban cantando un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender ese cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. Escuchen, estos son los que no se contaminaron con mujeres, las doctrinas paganas. No te contamines con las doctrinas que vienen de Roma. No te contamines. Y la tercera persona que tratan de involucrar en la deidad viene de Roma. Y de Roma viene oscuridad. Y de Roma viene confusión. Porque el diablo le dio su trono y su autoridad. No bebas del vino de la Babilonia. Estos son los que no siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos dentro de los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en su boca nunca fue hallada ¿qué? Mentira. Mi hermano, presta atención, mucha atención, y termino. Vive cada día adorando al único Dios verdadero, el soberano, y a su Hijo Jesucristo. No te dejes confundir. No adores a otro Dios que su nombre no aparece en la Biblia, ni estuvo en el concilio de paz, ni estuvo cuando Satanás cayó, ni estuvo en la creación de este mundo, ni estuvo cuando se creó al hombre, ni en el plan de la salvación con Cristo, ni en el bautismo, ni en la muerte de la cruz, ni vendrá en su gloria. No te dejes confundir. Ten cuidado, tú no te conviertas en un idólatra, adorando a un Dios fuera del Padre y del Hijo. Recuerda el segundo mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La Biblia habla de dos, Padre e Hijo.
no de un Dios tercero. Cuidado, no te conviertas en un idólatra. Vive cada día con las 7 características de los 144,000. Número 1, tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito en la frente. Número 2, cantan un cántico nuevo delante del trono. Número 3, estos son los que no se contaminaron con el vino de la Babilonia. Las mujeres son vírgenes. Número 5, siguen al Cordero por donde quiera que va. Número 6, en su boca no fue hallada mentira. Número 7, son sin manchas delante de Dios. Mi hermano, vive con estas 7 características cada día de tu vida y serás un vencedor y entrarás por las puertas eternas de la santa ciudad y serás bienvenido. Es mi deseo y es mi oración que tú vivas con esas 7 características adorando al Padre y al Hijo. Dios te bendiga. Amén y amén. Oremos. Padre, en esta noche tú eres testigo que hemos hablado tu palabra. Solo escritura. Aquí no hay confusión. Este mensaje no divide a la iglesia. Este mensaje no es herejía. Este mensaje no destruye a la iglesia. Al contrario, la levanta, la restituye, la purifica, la santifica y la perfecciona hasta el día glorioso de la venida de Cristo. Señor, ayúdanos a adorarte a ti, al soberano del universo y a Jesucristo. Solo ellos se merecen la honra y la gloria. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a creer a tu palabra y no a los hombres. Danos tu bendición. Danos un feliz sábado y ven pronto a buscarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Esta noche ha sido la primera de un mes lleno de bendición. Y esta noche disfrutamos y escuchamos la palabra de Dios a través del pastor Cecilio Pérez del canal El Clamor de Medianoche. Les invitamos nuevamente que se unen con nosotros mañana a las 10 de la mañana, hora del este, con nuestro hermano Emanuel Vallejos del canal Infonom. Esperamos verle. Maranata.